Muy buenos días, les saluda Tulio Alberto Pizarro Aguilar desde Bogotá, Colombia, para 360 Travel Argentina. Hoy tenemos una invitada muy importante. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es fundadora de la empresa Hongos de Colombia y cuenta con más de 6 años de experiencia en proyectos de cultivo de macromicetos silvestres, elaboración de catálogos de campamentos, caminatas y cursos de divulgación micológica. Ella también es la organizadora de la Feria del Hongo en Colombia, que se va a realizar este fin de semana, sábado y domingo, en la ciudad capital de Bogotá. Y también creo que tiene un evento muy importante aquí en la ciudad de Medellín, donde me encuentro en el día de hoy. Bienvenida, Andrea. Un saludo para ti y bienvenida a nuestro programa 360 Travel Argentina. Tulio, muchas gracias. De verdad, qué emoción estar acá y gracias de nuevo por la invitación. No, con mucho gusto. Entonces, entremos en acción. Sabemos que el tema de los hongos tiene una proyección no solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino en el mundo. Eh, Puedes hablarnos, porque he hablado de macromicetos silvestres. ¿Nos puedes explicar en castellano, porque este es un tema muy científico, qué son los macromicetos silvestres? Bueno, claro que sí. Para contextualizar un poquito como a nivel biológico, qué son los hongos, debemos remitirnos pues al colegio cuando nos hablaban de la biología, de los reinos, como todo este tipo de cosas que tal vez en ese momento no eran tan claros, pero es muy sencillo. Básicamente, dentro de la biología podemos clasificar a los seres vivos dependiendo de sus características tanto macroscópicas como microscópicas en algunos casos. Y así vamos a tener una categoría muy general como lo son pues el reino de las plantas, de los animales, y tenemos un reino que está dedicado exclusivamente a los hongos, que es el reino fungi. Dentro pues del reino fungi vamos a tener también muchas categorías. Una muy general es hablar de macromicetos y micromicetos, lo cual nos permite diferenciar como entre esos hongos que pueden presentar algún beneficio para la salud humana, como lo son los hongos comestibles tipo el shiitake, la orellana, el champiñón, la melena de león, que se consideran como macromicetos ya que generan una estructura visible para el ser humano que se conoce como el cuerpo fructífero, que es lo que básicamente consumimos. Pero el hongo en realidad es también tanto el cuerpo fructífero como el micelio, que es de alguna manera, si hacemos la analogía con las plantas, como si fuera esa parte vegetativa, lo que es la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, y ya como tal el cuerpo fructífero es como si fuera la fruta, digamos, de ese árbol. ¿Listo? Entonces los macromicetos generan tanto el micelio como cuerpo fructífero, y ya los micromicetos son aquellos hongos que no generan esa estructura que nosotros consumimos, sino que simplemente generan pues un micelio. Pueden ser todos los hongos que generan enfermedad, tipo la cándida, o también otros hongos beneficiosos para el ser humano como el penicillium. Entonces esa es como una gran primera clasificación dentro pues del gran reino fungi. Muy importante lo que nos acabas de hablar. El único hongo que yo he consumido entonces se llama el champiñón, el que denominamos champiñón. Ese es un Correcto. hongo. Sí, entonces esa Bueno, es una especie. Ujú. especie de hongo. Hablamos, también hablamos de melena de león. Sé que tiene unas propiedades médicas, como muy bien lo evidencias. ¿Cuáles son las propiedades de la melena de león? Claro que sí. Bueno, la melena de león ha sido, yo creo que uno de los hongos que hoy en día más se han estudiado y más se ha popularizado también en el mercado debido a sus propiedades a nivel de salud neuronal. Entonces nos va a fortalecer pues todo el tema de nuestro cerebro. Se utiliza muchísimo para mejorar la memoria, ya para personas que de pronto estén padeciendo de Alzheimer, Parkinson, demencia senil, ayuda pues a ralentizar este proceso. También, por ejemplo, para una persona que quiera mejorar a nivel de, pues, de su estudio, tener mejor rendimiento, mayor concentración. También se ha utilizado mucho para personas con TDAH.
todo lo que pues es el déficit de atención y también se utiliza como un tratamiento para lo que son condiciones de salud mental como ansiedad, depresión. Se puede combinar pues con otros hongos también o pues con otros adaptógenos, que es un término que se utiliza bastante para considerar aquellos compuestos activos que permiten de alguna manera ayudar al cuerpo pues a ciertas condiciones de estrés o de cambios que se estén presentando a nivel fisiológico. Entonces, la melena de león es súper interesante. Hoy en día se maneja en muchas presentaciones, desde lo que es pues como tal un polvo como suplemento para adicionar a bebidas, también extractos en gotas, cápsulas, gomas. Hay muchísimos emprendimientos y empresas acá en Colombia que ya la están implementando y es muy bonito también ver cómo acompañar, por ejemplo, en mi caso puntual, creo que lo que más me llama la atención es acompañar ya personas de la tercera edad que pues han manifestado también muchas mejorías en su memoria, en poder, por ejemplo, ya sostener una comunicación normal, una recordar, digamos, a corto plazo para poder mantener una conversación normal. Entonces, sí, definitivamente es uno de los hongos más interesantes para la salud humana hoy en día. Dentro de la geografía colombiana, y cuando hablamos de que uno puede en una caminata recorriendo el campo o en esos recorridos turísticos que personalmente realizo cotidianamente, me he encontrado con diferentes tipos de hongos ahí en el piso, eh, ahí pegaditos a un árbol. Ese tipo, ¿cómo puede uno identificar? Lógicamente yo no soy biólogo como tú, pero yo prefiero dejarlos quieticos, no tocarlos porque dicen que hay unas especies que son venenosas, otras que son alucinógenas. Bueno, ¿nos podrías hablar más de estos dos tipos de, de hongos que te estoy comentando? Sí, un poco el propósito de Hongos Colombia desde sus inicios fue justamente podernos como quitar todos esos prejuicios que tenemos en torno a los hongos y suceden dos cosas principales. Primero, que podemos creer que todos los hongos son o tóxicos o generan algún daño para la salud humana. En realidad, la mayoría de las personas cuando escuchan la palabra hongos tal vez pueden remitirse a algo que no es positivo para el ser humano. Y realmente el porcentaje de especies tóxicas que tenemos a nivel mundial y también, digamos, en Colombia es muy bajo, es alrededor del 1%. Entonces, digamos, acá en Colombia se han descrito alrededor de 7.200 especies. Entonces, eso nos deja ver que la cantidad de especies que pueden representar un daño para la salud humana, pues es muy bajo. Y por el otro lado, también tenemos como ese concepto de que hablamos de hongos y de una vez pensamos como en algo psicoactivo, como algo para generar pues un estado de conciencia alterado. Y sucede lo mismo, realmente es un porcentaje muy bajito de especies que pueden tener estos compuestos activos, como puede ser la psilocibina. Y en realidad la gran mayoría de las especies que encontramos en el bosque no representan ningún beneficio, ningún daño tampoco para la salud humana y realmente hay un mayor porcentaje de especies que pueden llegar a ser comestibles o medicinales o pueden llegar a tener un uso inclusive en otras industrias como lo es toda la parte de biomateriales, también lo que es la bioremediación. Entonces es más la cantidad de especies de hongos que pueden generar algún beneficio para el ser humano que las que llegan a generar una intoxicación o algún tipo de alucinación. Pero sí es muy importante recalcar que a pesar de que sea un porcentaje bajo, sí ocurren intoxicaciones debido a una mala identificación, sobre todo porque en los hongos tenemos especies que son muy similares, entonces puede haber una especie que sea comestible y otra muy similar que sea tóxica. Hay un caso muy común acá en Colombia cuando las personas como que empiezan a interesarse en esta parte, digamos, de los hongos comestibles y es la macrolepiota colombiana, que es una especie comestible. Durante muchos años, campesinos o comunidades la han consumido, digamos, en Boyacá, en Antioquia, pero algunas personas de pronto que no tienen
esa habilidad de reconocer las especies pues en campo, pueden confundirla con una especie tóxica que es Chlorophyllum molybdites y esta pues sí genera un daño a nivel gastrointestinal. Entonces es uno de los casos más comunes. También puede ocurrir que se confunda de pronto una especie comestible con un tipo de amanita, que es el género de hongos más tóxico que existe en el mundo. Entonces sí hay que tener cuidado a la hora, digamos, de querer consumir una especie silvestre, y lo mejor pues es seguir como una serie de recomendaciones en torno no únicamente como a fiarse por una regla falsa, como puede ser, bueno, si se pone color azul este hongo significa que es tóxico. Si está, por ejemplo, con alguna coloración negra, entonces es tóxico. Si huele rico, entonces es comestible. Entonces, ninguna regla te va a permitir a ti identificar si un hongo es tóxico, comestible o alucinógeno, sino que son una serie de pasos que debemos seguir en la identificación taxonómica para llegar a la especie concreta. Y a partir de ahí sí poder saber, remitirse pues a la literatura, ver si esta especie se ha descrito que tiene ciertos metabolitos que puedan considerarse tóxicos o no. Muchas gracias. Exactamente el congreso que se va a realizar este fin de semana en Bogotá, sábado y domingo, van a haber algunas charlas, conferencias. Háblenos, por favor, acerca de este congreso. Claro que sí, bueno, justamente siguiendo como el hilo que veníamos hablando de toda esta parte de identificación de hongos silvestres, una de las charlas más interesantes que va a ser tipo conversatorio va a ser con una de las grandes expertas acá en la micología. Ella es la curadora del Fungario, que básicamente es una gran colección de hongos que tenemos en la Universidad Nacional, y es profesora también, doctora pues en toda esta parte de taxonomía de hongos. Es Viviana Motato. Ella nos va a estar hablando de cómo poder identificar los hongos en campo, sobre todo pues en los bosques de Colombia. También vamos a tener otras charlas en torno, por ejemplo, a salud mental, que es una de las temáticas más interesantes al hablar pues de hongos y salud humana. Vamos a tener a Juan Manuel Orjuela, que es un médico psiquiatra que ha venido trabajando durante muchos años la parte pues de psilocibina, que es un compuesto que se encuentra dentro de algunas especies de hongos, y toda la parte pues de depresión, ansiedad y bueno, otras condiciones de salud mental. También pues vamos a hablar de reducción de riesgos, porque aunque sea un tema que está de moda y que puede ayudar muchísimo, es importante tener en cuenta como todas las recomendaciones, realmente poder seguir un proceso psicoterapéutico que tenga pues un impacto real en la salud de la persona, no únicamente consumir pues los hongos y ya. Y también vamos a estar hablando de todo lo que es salud hormonal y hongos con la doctora Carolina Shewin de la Universidad Nacional, también el grupo de química de hongos. Va a estar hablando con otras investigadoras sobre el tema. Vamos a tener otra charla sobre toda la parte de hongos comestibles, cómo implementarlos pues en nuestra dieta diaria, porque son importantes como reemplazo, por ejemplo, a la proteína animal. Bueno, vamos a tener también degustaciones. Vamos a tener más de 25 emprendimientos que trabajan en torno a lo que son hongos comestibles, medicinales, los adaptógenos y también arte inspirado en los hongos. Muchas gracias, Andrea. Finalmente, ya para terminar, háblenos de la dirección, el horario en que se va a abrir a los visitantes de Bogotá y los municipios circunvecinos, por favor. Vamos a estar en Quinta Camacho, que queda en la localidad de Chapinero, en la dirección calle 71, número 955, 4 y 5 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, muchas gracias por estar acá a través de 360.travel, y aquí tendríamos muchos programas más porque el tema es muy interesante, es de moda no solamente en Colombia, sino en América Latina y el mundo entero. Hasta la próxima y muchas gracias por estar acá, y te deseamos muchos éxitos, no solamente desde la academia, sino también desde la biología, el campo de la investigación, que es muy importante. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias también a la revista por esta invitación. Con mucho gusto, gracias. Hasta la próxima. Chao.